de pie un momentito, me acompañen a Mateo. Vamos al capítulo 8. Y voy a hacer algo un poquito distinto. Vamos a buscar dos partes de la Biblia. Una se va a encontrar la primera en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Y la próxima se va a encontrar en Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Del 1 al 10. ¿Ok? So, tenemos a Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Empezamos con ese, ¿ok? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Ahora leemos el de Lucas, capítulo 7, del 1 al 10. Y dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Pueden tomar asiento. Lo que me impresionó de este mensaje es que por muchos años yo siempre pensé que el centurión hablaba cara a cara con Jesús. ¿Ok? Como vemos en el capítulo de Mateo, vemos que el centurión, como él lo relata, parece ser como si el centurión es quien está hablando cara a cara con Jesús, pero cuando leemos el capítulo de Lucas 7, vemos que no es así. ¿Ok? Vemos que en el capítulo de Lucas 7 son mensajeros los que están hablando por parte del centurión. ¿Ok? Ahora, la Biblia nunca se contradice. Amén. Todos sabemos que la palabra es la palabra veraz de Dios. ¿Ok? Así que ella nunca se contradice. Lo interesante es que en tiempos bíblicos, cuando un mensajero hablaba y llevaba un mensaje de parte de alguien, él hablaba en representación de la persona de parte de quien lo hablaba. ¿Ok? Y esto incluso se usa hasta hoy día. ¿Ok? Por ejemplo, si ven
canales de noticias tipo como CNN o Fox News, a veces uno puede prender la televisión y ver donde el titulado lee y dice: el presidente emitió tal orden. ¿Okay? Pero no muchos sabemos que cuando se emite la orden, el presidente ni siquiera está públicamente presente. Amén. Es un representante del presidente quien publica la orden, se hace en una conferencia de prensa, se hace en un mensaje de la ONU. Públicamente el mensajero es quien oficialmente relata el mensaje públicamente de parte del presidente. ¿Okay? Lo que sucede es que hay dos maneras en que se relata el mensaje. Mateo lo relata de una manera más resumida. O sea, Mateo lo que está diciendo en el capítulo 8 es solamente el titular o el headline. Amén. Lucas está contando el relato más detalladamente. Amén. O sea, es la misma historia. Y la misma historia porque tienen puntos claves. Los puntos claves es porque el centurión usa el mismo ejemplo tanto en Mateo 8 como en Lucas 7. El centurión dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Él usa este ejemplo tanto en Mateo como en Lucas 7. Y la segunda clave es lo que dice Jesús al final. En el versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. O sea, suponiendo si estos fuesen dos eventos distintos, esa última frase de Jesús hubiese cancelado a la otra. Porque si hubiesen sido dos centuriones distintos, pues ya Jesús hubiese encontrado un centurión con mucha fe. Amén. No hay necesidad por él repetirlo dos veces. ¿Ok? Así que en eso podemos ver que la Biblia nunca se equivoca. ¿Ok? La Biblia es la total verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Hay varios puntos aquí y detalles que son bien interesantes. Por ejemplo, cuando leemos detalladamente el relato, podemos ver que era un centurión. Y por muchos años yo siempre me crié pensando que un centurión era un soldado romano. Pero un centurión no era solo un soldado romano, un centurión era un oficial del ejército romano. ¿Okay? La palabra centurio deriva del latín, viene del número 100. O sea, un centurión era un oficial que estaba a cargo de una unidad, de una compañía de 100 soldados romanos. ¿Okay? O sea, que no era nada más que un soldado. Un centurión vivía bien económicamente, tenía unos lujos y unos privilegios, porque antes de tener el título de centurión, ellos ganaban su título subiendo como soldados de rango en rango por sus esfuerzos militares, hasta que Roma los ascendía al título de centurión. Amén. Lo más interesante es que esta interaction, ¿okay? Este encuentro que está pasando aquí, si lo leemos bien, es entre unos ancianos judíos que están abogando ante Jesús por él. ¿Okay? Si nosotros podemos ver en el versículo 6, discúlpame, vamos a Lucas. Amén. Podemos ver aquí en el capítulo 7 de Lucas, dice que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedan esto. O sea, los ancianos judíos están abogando por el centurión ante Jesús. Y esto era muy raro. Era muy raro, ¿por qué? Porque si mucho vamos atrás a la historia de Roma, en los tiempos de la Biblia, los romanos conquistaron a la nación judía. Amén. Eran los enemigos de Israel, eran quienes oprimían a Israel.
Un centurión estaba a cargo de entrenar a sus soldados a que a la fuerza oprimieran al pueblo Israel, o sea, que lo sometieran al régimen de César y de Roma. ¿Ok? Esto es un punto bien interesante porque para muchos judíos, tras que no veían a los gentiles de muy buenos ojos, ahora estamos hablando de que está viendo a un oficial del ejército enemigo de ellos. ¿Ok? Esto es algo bien interesante porque esto era algo muy poco común. O sea, que un judío interactuara con alguien de la milicia romana, esto no se veía muy bien. Mucho menos ellos están abogando por la causa del centurión ante Jesús. Amén. Y hay varios detalles, si seguimos leyendo en ese mismo capítulo 7, nos da básicamente el comienzo de la historia, empezando desde el versículo 2, nos enseña lo que está sucediendo. O sea, el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Pero continúa. Miren el versículo 5, dice, porque ama a nuestra nación y no se edificó una sinagoga. ¿Ok? Aquí ahora estamos viendo que esto no es un centurión común y corriente. Los centuriones, o sea, el ejército romano no veía de buenos ojos tampoco a los judíos. La mayor razón era porque ante los ojos de los judíos los veían a ellos como perros por ser gentiles, o sea, y los veían a ellos como una amenaza, como los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Okay? Aquí tenemos varios detalles que podemos ver que el centurión no era un centurión común y corriente. En parte, si leemos bien los detalles, nos da a entender que era un temeroso y misericordioso de las cosas de Dios. Y esta es la razón por la cual los ancianos están abogando por la causa de él. Amén. También tenemos que acordar que él está haciendo esto no por él está haciendo esto por el siervo de él, que está enfermo. Amén. Hay que entender algo. Un centurión cobraba un salario de 17 veces más a 20 veces más que un soldado común y corriente. Ellos tenían casas de lujo, tenían estatus político, ellos vivían bien. No había necesidad para que un centurión pasara todo este trabajo por un siervo, por un esclavo. Él solo tenía que dar la orden y le traían 1 o 2 nuevos. Amén. Y quizás podemos ver por qué Jesús decide ir allá. Okay, hay varios detalles. Vemos que ellos mismos, los ancianos, pues relatan que él es un hombre pues digno de que le hagan eso, ese favor. Y también se pueden ver por los actos, por sus obras buenas, tanto como construir la sinagoga para el pueblo judío, como también para abogar por su siervo, que quizás esto puede que conmueva a Jesús o le llame la atención a ir a verlo. Amén. Continuamos y desde el verso 6, hasta el versículo 8. Amén. Dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno, será sano. Ok, vamos a parar ahí. This is incredible. A mí me gusta mucho usar la imaginación, ¿verdad? Pero si leemos bien el pasaje, Jesús no anda solo. Jesús anda con los ancianos judíos. Dice que él había dado un sermonazo antes de entrar a Capernaum. O sea que podemos pensar que había una gran multitud. Jesús está caminando hacia la casa del centurión. ¿Ok? Ya él decide, vamos allá. Pero cuando se está acercando a la casa, dice que lo interceptan unos mensajeros
amigos del parte del centurión. ¿Ok? So, él no está hablando cara a cara con el centurión. El centurión no lo está viendo. Ni él, ni Jesús ha visto al centurión, ni el centurión lo ha visto a él. ¿Ok? Si leemos bien, en los primeros versículos dice que él escuchó hablar de Jesús. Amén. O sea que cuando nosotros leemos el versículo al final donde dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre, y uno se pone a profundizar y pensar qué es lo que está sucediendo en la historia, podemos ver por qué. ¿Ok? Para que Jesús se maraville de tal manera de la fe de un hombre, eso es grande, hermano. Amén. Eso no es cualquier cosa. Entonces, estos amigos lo interceptan ya cuando él está llegando a la casa del centurión. Y lo que él dice es increíble, o sea, it's amazing. El centurión, pongámonos en esos tiempos, el mensajero detiene a Jesús y empieza a relatar el mensaje en voz alta ante todos los que estaban allí. ¿Ok? Y se escucharía algo así: Señor, tengo un mensaje de parte de mi Señor. ¿Ok? So él lo para, lo detiene, le dice: Señor, tengo un mensaje de parte de mi Señor. Y él dice, amén, y él dice: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ante toda esa multitud, ese mensaje tuvo que haber sido una bofetada en la cara. Porque aquí tenemos judíos que veían las señales de Jesús y siempre le pedían a él una señal. Y aquí vemos un hombre que le está diciendo a Jesús por mensaje, le dice: yo no necesito ni verte físicamente. Tú no tienes ni que estar aquí, yo no tengo ni que verte con mis ojos. Tú solo di la palabra y será hecho. Amén. Hay 2 ocasiones en la Biblia donde queda registrado donde Jesús se maravilla de la fe por algún acto. Este es uno de ellos, el relato de Mateo y Lucas, y el otro es por la falta de fe en su ciudad natal. ¿Okay? Y bien interesante que Dios se impresiona tanto por nuestra mucha fe como nuestra poca fe. Amén. ¿Okay? Eso es bien interesante. Todo esto está sucediendo y es por vía de mensaje. Y ahora podemos ver claramente por qué es que esto maravilla tanto a Jesús. Amén. Y si podemos aplicarlo un poquito a nuestras vidas, podemos ver que la palabra de Dios es suficiente para nosotros creer. Mucha gente quiere ver fuegos artificiales, quieren ver fuego bajar del cielo, quieren que se sacudan los cimientos de la casa, amén. Quiere que pase lo sobrenatural, amén. Si vemos muchos de los milagros de Jesús, antes de esto, requerían que Jesús físicamente estuviera allí. Y aquí tenemos un hombre que ante toda esa multitud, aún su propio ejército romano que estaba hablando de parte de él, estaba diciendo: yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Y tú no tienes ni siquiera que estar presente aquí, porque tú nada más di la palabra y será hecho. Lo único que tú tienes que hacer es decirlo. Amén. Y a veces en nuestras vidas queremos ver lo sobrenatural. Amén. Y se entiende porque a veces pasamos por dificultades, por situaciones. Pero este hombre estaba también pasando por una dificultad y una situación. Amén. Pero tenemos que entender que la palabra está aquí. Ya está dicha. Si Él lo dijo, hay que creerlo. Amén. No hay que ver mucho brinco. Amén. Aunque el brinco es bueno, no hay que ver mucho fuego artificial. Aunque es bueno,
pero hay que confiar en lo dicho por el Señor. Si Él lo dice, yo le creo. Si está escrito, yo le creo, porque esto es suficiente. Amén. Esto es suficiente. Él nos ha dado aquí todo lo que necesitamos para vivir una vida de santidad bajo Él. Amén. Y esto es algo que en realidad nosotros debemos de ver de una manera impresionante. ¿Okay? Otro punto bien interesante es el versículo 8, cuando él no tan solamente le relata el mensaje, pero le da un ejemplo por obra de lo que él está queriendo decir. O sea, él envía mensajeros a donde Jesús a relatar su mensaje, y en el mensaje él mismo le da el ejemplo de lo que él está pidiendo de Jesús. ¿Ok? En el versículo 8 dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Yo me atrevo a pensar que una de las razones por la cual Jesús se maravilló es porque él está viendo el ejemplo frente a él. Él está diciendo a Jesús: lo que yo acabo de hacer ahora con mi autoridad terrenal, yo sé, Jesús, que tú lo puedes hacer más grande, porque tú tienes el total poder de todo. Amén. O sea, él está dando un ejemplo físico. Amén. Él está dando una orden que se está llevando a cabo. Y él usa ese mismo ejemplo hacia Jesús y le dice: lo que yo acabo de hacer en lo físico, tú lo puedes hacer en lo espiritual y en lo eterno. Y en lo físico, en todo. Y ahora podemos empezar a ver un panorama un poquito más claro de por qué Jesús se maravilló. Porque otros le pedían que señales. Él alimentaba a las multitudes y después venían por el interés, y cuando Jesús los confrontaba le decían: pero ¿qué tú has hecho? Tú no has hecho nada. Amén. Y hermanos, aunque no lo creas, así hay muchas personas hoy en día. Tenemos que entender algo, que este mundo hoy en día, las cosas que estamos viendo, el social media, por las noticias, ahora hay una cantidad más de ateos y de personas que están en contra del cristianismo. Y es porque lo primero que te dicen cuando le hablas del Señor es: pero si no hay señal de que Él existe, piden señales. Amén. Pero hay que entender una cosa, que este caminar es por fe. A Dios se le cree por lo que Él dice. Amén. A Dios se le cree por lo que Él promete. A Dios se le cree por quien Él es. Amén. Y esta es la situación que vivimos ahora. Por esto es que me imagino yo que este ejemplo impresionó tanto a Jesús, porque ni siquiera estar presente en la casa del centurión para que ese milagro se llevara a cabo. Amén. Y ahora, todos los que estamos aquí en esta mañana, estamos en agradecimiento al Señor por quien Él es. Amén. Nosotros no tenemos que ver en lo físico para saber y estar seguros de que Él existe. Amén. Y estamos aquí porque Él ha estado presente en nuestras vidas, en agradecimiento, porque Él es Dios y nosotros no. Porque Él es grande y nosotros somos pequeños. Amén. Porque Él es todopoderoso y nosotros dependemos de Él. Amén. Quiero que vayan conmigo un momentito a acompáñenme a Santiago 4:10. Y podemos ver que el centurión tenía una actitud
que esa actitud fue la que desencadenó, amén, todo este acontecimiento. Y a veces pasa por desapercibido en la historia. Pero la actitud primordial en el mensaje es la humillación. Amén. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Qué lindo. Aquí tenemos un centurión, un hombre de autoridad, pero voluntariamente se sometió a la autoridad de Jesucristo. Amén. Y el pastor estaba hablando de esto en el mensaje del viernes. Y él dijo algo muy interesante. Y es que con nuestros méritos y nuestros esfuerzos humanos, nosotros no ganamos el favor de Dios. Amén. Nosotros no impresionamos a Dios con nuestros logros humanos, con nuestros títulos, con lo que hemos hecho, con los años que llevemos en este caminar, por lo mucho que oramos, por lo mucho que ayunamos, por lo mucho que leemos la palabra. O sea, todo esto son cosas buenas, son cosas que nos acercan más a Dios. Pero para nosotros mantener el favor de Dios, tenemos que vivir una vida de humillación ante el Señor. Y no humillados en el sentido de, ¿verdad?, de que nos dejemos pasar por encima o abusar. Estamos hablando de ser humildes. ¿Ven? Este centurión se despojó de sus títulos y reconoció y le dijo a Jesús: tú eres la autoridad, yo no, tú eres la autoridad. Amén. Y muchas veces nuestro orgullo, con el tiempo y el caminar, empezamos a creernos un poco más de lo que somos. Amén. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque entonces empezamos a demandar del Señor. ¿Okay? Y aquí vemos un centurión que no tenía que hacer lo que él hizo, porque él tenía toda la autoridad. Si él quería, él mandaba a buscar a Jesús o se presentaba personalmente. Él lo podía hacer, pero él mismo dice: yo me examiné yo mismo y yo me doy cuenta que yo ni era digno de venir hacia donde ti. No tan solamente tú no eres digno de entrar a mi casa, pero yo mismo me miré y con mis actos yo me he dado cuenta que yo ni siquiera merezco estar frente a ti. Wow. Y esto es bien importante, hermanos, porque tenemos que aprender que constantemente nosotros no nos merecemos nada de Dios. Todo es por su gracia. Amén. Nosotros no nos hemos ganado nada del Señor. Todo es por la gracia de Jesucristo. Amén. Pero a veces pensamos que porque tenemos ciertos títulos, ¿verdad?, pues entonces tenemos ciertas preferencias para Dios, como si Dios tuviera preferido. Amén. Dios no tiene preferido. Amén. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. ¿Ok? Y siempre debemos de llevar una actitud de humildad. Gálatas 6:3. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Amén? Y a veces se nos olvida eso. A veces pensamos, ¿verdad?, que porque visto de cierta manera, manejo tal vehículo, tengo esto, o estudié, tengo este degree, tengo esto y lo otro, pues nos pensamos ser un poquito más que otro. Amén. Y la realidad del caso es que aquí lo dice. Aquí dice que si te crees ser algo, siendo nada, así mismo te engañas. O sea, eso es importante siempre tener nuestros pies en la tierra de quienes nosotros somos. Amén. Salmo 103, versículos del 13 al 14. Un salmo muy famoso, lo hemos escuchado muchas veces. Pero hay un detalle bien bonito aquí en este salmo. Salmo 103.
versículos 13 y 14. Y lee lo siguiente, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si un día se nos suben los humos un poquito, podemos ir al Salmo y recordarnos de que somos polvo ante Dios. Amén. Al principio dice que polvo eres y al polvo volverás. Amén. O sea, el mensaje es que por nuestros propios esfuerzos o méritos no nos hemos ganado nada de Dios y nunca tendremos cómo repagarle a Dios el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. A veces hasta pensamos que con venir aquí a la iglesia y dar 1 o 2 horas de nuestro tiempo a Dios, le estamos repagando algo a Dios. ¿Ok? Como el pastor estaba diciendo el viernes, se convierte en una obligación. ¿Ok? Como cuando uno se levanta por la mañana y va al trabajo como si uno fuera clock in, cuando se acaba el culto, clock out. ¿Ok? Y entonces, yo estaba escuchando un ejemplo los otros días y si en vez de estar aquí estuviéramos en un juego de NFL, no one wants to clock out. Si, es más, todo el mundo quiere que se quede overtime, ¿verdad? Pero a veces se convierte en lo convertimos en una obligación. Y cuando se empieza a ver el venir a la casa del Señor o el servirle al Señor de esa manera, entonces tenemos que volver otra vez a humillarnos ante el Señor y reconocer que nosotros estamos aquí porque necesitamos de Cristo, porque necesitamos de Él, porque sin Él somos nada. Amén. Porque cada día tenemos que renovarnos más de la presencia de Dios. Amén. Nosotros estamos aquí hoy en agradecimiento a Dios. Amén. Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no por lo que nosotros hayamos hecho con nuestros méritos o con nuestros esfuerzos. ¿Ok? Y por último, vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Romanos 5, versículos 8 y 10, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Hermanos, es por Cristo que estamos aquí hoy. Amén. Es por Cristo que tenemos el privilegio a la gloria celestial. Es por Cristo que tenemos el privilegio de servirle y de ser llamados hijos de Dios. Y por su sangre que hemos recibido entrada al cielo. Aprendamos todos los días a vivir una vida de humildad y gratitud para con Cristo, Jesús, Rey y Señor nuestro. Amén. Hay varios puntos clave que debemos de... Ahí está mi alarma, disculpa. Anda por ahí. I'm sorry. Quería respetarle el tiempo. Varios puntos principales del mensaje es que sin humillación no ganamos el favor de Dios. Amén. La palabra de Dios se cree por lo que Él dice, no por lo que vemos. Amén. Y por último, no debemos juzgar lo externo de una persona por lo que se ve. Dios siempre ve el corazón. Amén. Amén. ¿Te hemos puesto en pie? Y en esta mañana, si Dios ha sido bueno con usted, déle una alabanza ahí mismo donde está.
Si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, déle una alabanza al Señor de corazón. Gracias, Señor, te damos porque estamos aquí, Dios mío. Porque pudiésemos haber estado en cualquier otro lugar, Señor, pero estamos aquí en tu casa, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque no somos merecedores de tu gracia, Señor. No somos merecedores de tu amor, Señor. Señor, tú nos escogiste a nosotros, Padre Santo, y no nosotros a ti, Señor. Y por eso estamos agradecidos en esta mañana, Señor. Queremos comenzar este día, Señor, diciéndote, Señor, que te rendimos todo, Padre Santo. Que tomes nuestras vidas, Señor, y que tú trabajes con ellas como solo tú lo sabes hacer, Señor. Y te damos toda la alabanza, Señor, y toda la gloria y el honor, Señor. Y lo que resta de este próximo servicio, Señor. Queremos adorarte, Señor, de una manera especial, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor, y que tu presencia se sienta en cada segundo de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser como ese centurión, Señor, a vivir en humildad, Señor. Despojándonos, Señor, de nuestras fuerzas, Señor, y confiando solo en tu fuerza, Señor. Padre Santo, y a los que estén faltos de fe, Señor, auméntale la fe, Señor. Aumentanos la fe, Padre Santo, para que podamos verte cada día más y más, Señor, en nuestras vidas, Señor. Creemos en tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.